Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ingeniera. Me presento, mi nombre es Elian Vera y hoy tengo el gusto de explicar en este video una parte de la estequiometría. Recordemos que la estequiometría abarca la parte cuantitativa de la química, pero en esta ocasión voy a explicar un análisis conceptual, considerando los siguientes puntos. Bien, el primer punto son las dispersiones. ¿Qué vamos a ver en las dispersiones? Vamos a ver la definición, vamos a explicar también los componentes que tienen las dispersiones, asimismo también los tipos de dispersiones que existen. Dentro de estos tipos de dispersiones nos vamos a enfocar en dos de ellos. El primero es el coloide o también conocido como sistema coloidal, el cual vamos a explicar su característica y la presencia que tienen en la naturaleza. Y finalizada esta parte, se continúa con el otro tipo de dispersión, que es la solución o también conocida como disoluciones. En este caso vamos a enfocarnos en las disoluciones acuosas y asimismo vamos a observar sus definiciones, las características que poseen y explicar algunos procesos de disoluciones. Empezamos entonces con el primer punto que nos indica las dispersiones. Vamos a observar la definición. ¿Qué nos indica la definición? Nos dice que las dispersiones también son conocidas como sistemas dispersos y consiste en la unión de dos o más sustancias simples o compuestas. Prácticamente podemos definir a las dispersiones como mezclas entre dos componentes. ¿Cuáles van a ser estos componentes? Los que ustedes observan en pantalla. La fase dispersa o una fase dispersante o una fase dispersante. Son dos componentes que intervienen en esta mezcla. ¿Qué va a diferenciar cada una de estas fases? Bueno, la fase dispersa dentro de la mezcla o dentro de las dispersiones se va a presentar en una menor proporción, a diferencia de la fase dispersante, que es la que va a predominar, es la que va a estar en mayor cantidad en la mezcla. Ese es un punto a diferenciar entre estos dos componentes. Otro punto a diferenciar es que la fase dispersa puede presentarse en los tres estados de agregación de la materia. Puede ser en un líquido, puede estar en sólido, puede estar en gas. A diferencia de la fase dispersante, que la fase dispersante por lo general se encuentra en líquido, pero puede adquirir otros estados de la materia dependiendo de la mezcla. Un ejemplo así rápido de dispersiones puede ser la combinación del cloruro de sodio más el agua potable. El cloruro de sodio, o también conocido como la sal de mesa, puede combinarse con el agua potable, así formando una disolución. Este proceso va a ser explicado más adelante, por supuesto. Bien, ahora continuamos con los tipos de dispersiones. ¿Cómo nosotros clasificamos las dispersiones? Nosotros podemos clasificar las dispersiones en dos puntos. El primero es dependiendo de su tamaño de partícula y el segundo son las características que van a adquirir estas dispersiones. Encontramos entonces un tipo de dispersión que se denomina suspensiones, después los coloides y por último las soluciones. ¿Qué caracterizan a las suspensiones? Bueno, las suspensiones, como ya hemos visto en las dispersiones, pues se trata de mezclas. En este caso se va a mezclar un sólido fino disperso en un líquido. Algo que debemos tomar en cuenta en las suspensiones es que esto no se va a llegar a disolver con el líquido. Es decir, que el sólido fino no se va a mezclar, no se va a disolver en el líquido. Por lo tanto, con el paso del tiempo se van a segregar. ¿Qué quiere decir segregar? Pues se van a separar. Explico un ejemplo rápido. Nosotros tenemos agua en un vaso y le agregamos arena. ¿Qué sucede? Mezclamos el agua y la arena y al principio se puede observar a simple vista que como que están mezclados, como que sí se ha disuelto la arena en el agua. Pero, como yo les indicaba, con el paso del tiempo,
y por producto de la gravedad, el sólido fino tiende a asentarse en el fondo del recipiente, como ustedes pueden observar en la imagen. Entonces, esta es una característica que diferencia las suspensiones de los demás tipos de dispersiones que existen. Otro punto que diferencia las suspensiones es el tamaño de partícula. El tamaño de partícula de las dispersiones es de 1 nanómetro. Continuando, encontramos ahora los coloides. Los coloides, de igual forma, son una mezcla en donde intervienen partículas, pero estas partículas tienen la característica de unirse con una mayor facilidad, cosa que no sucedía en las suspensiones. No se podían lograr disolver en el líquido. Acá en los coloides sí se va a lograr hasta cierto punto disolver en el líquido, de tal forma que va a resultar muy difícil separar estas sustancias. Otro punto que diferencia los coloides es el tamaño de partícula, en donde su tamaño de partícula ronda entre los 10 y 100 nanómetros. Y por último encontramos las soluciones. ¿Qué son las soluciones? Como las dispersiones, son mezclas, solo que los componentes ya no se los va a denominar como fase dispersa y fase dispersante, sino que acá en las soluciones se los va a identificar como soluto y solvente. Aquí, al igual que los coloides, pues va a resultar difícil separar estas sustancias a través de métodos físicos. Entonces, podemos decir que las soluciones también tienen cierta característica de unirse con facilidad. Otro punto a destacar de las soluciones es que su tamaño de partícula ronda entre los 0,001 a 0,1 nanómetros. Finalizada la parte de los tipos de dispersiones, ahora nos vamos a enfocar en los coloides. Ya hemos visto las definiciones de los coloides. Ahora vamos a observar, vamos a identificar cuáles son las características que tienen los coloides o sistemas coloidales. Bien, una de las principales características que tienen estos sistemas coloidales es el efecto Tyndall. ¿Qué es el efecto Tyndall? Indica que cuando las partículas del sistema coloidal chocan con los haces de luz, esta luz se dispersa. Ustedes pueden observar aquí en la imagen una solución de cloruro de sodio y agua, y en la otra imagen una mezcla entre agua y maicena. En este caso se empleó un láser. El láser, como ustedes pueden observar, atraviesa la solución de cloruro de sodio. La atraviesa con facilidad, a diferencia de la mezcla de maicena y agua. Ustedes pueden observar que el haz de luz no atraviesa el vaso y sucede que esa luz se dispersa por toda la sustancia, por toda la mezcla. Entonces, esta es una característica que tienen los sistemas coloidales, que lo que va a hacer es dispersar la luz que choca con sus partículas. Pero ¿por qué las partículas dispersan la luz? Ahí está la otra característica que tienen los sistemas coloidales, que es el movimiento browniano. Las partículas dispersan la luz debido a que siempre, constantemente, van a estar en un movimiento aleatorio. Se van a mover constantemente por toda la mezcla, como ustedes pueden observar aquí en esta imagen. Y debido a esta característica, pues chocan con los haces de luz y los dispersan. Otra característica que tienen los sistemas coloidales es que no se sedimentan de forma natural, es decir, como las suspensiones que se separaban por efecto de la gravedad, acá no sucede esto, no se van a separar de forma natural y mucho menos se van a separar por producto de la gravedad. Continuando, encontramos ahora las fuerzas de Van der Waals presentes en los sistemas coloidales y los enlaces atómicos libres, que esto le va a brindar a los sistemas coloidales la capacidad de ser unos excelentes absorbentes y a su vez capaces de
retener ciertas sustancias. Finalizada la parte de las características, ahora vamos a revisar la presencia en la naturaleza. Y para identificar su presencia en la naturaleza es importante señalar los tipos de sistemas coloidales que existen, porque a través de esto nosotros podemos identificar ciertos ejemplos. En este caso, en los ejemplos se ha considerado los que se crean naturalmente, porque existen muchos más ejemplos, pero estos surgen a partir de la mano del hombre o de manera artificial. A simple vista, ustedes pueden observar que los tipos de sistemas coloidales se van a basar de la unión de los distintos estados de agregación que tienen sus componentes o que tienen sus fases. En este caso, la emulsión se va a originar a partir de la mezcla de un líquido con otro líquido. Y bueno, los demás tipos de sistemas coloidales que existen, ustedes los pueden observar cómo se originan a través de este cuadro. En el caso de las emulsiones, podemos decir que su presencia en la naturaleza se evidencia en la leche y el petróleo. En el caso del sol, está presente en la sangre y el rubí, la piedra rubí. Los aerosoles los identificamos en el humo, en la niebla o en la nube. El gel está presente en la arcilla y la espuma se representa como una palomita de maíz, o está presente en las palomitas de maíz. Como ya les dije, estos son ejemplos que se originan de manera natural y que hasta cierto punto no interviene mucho en la mano del hombre. Finalizada esta parte, ahora continuamos con las disoluciones acuosas. Ya sabemos que en las soluciones nosotros vamos a trabajar con un soluto y un solvente o un disolvente. En el caso de las disoluciones acuosas, como indica su nombre, va a hacer la mezcla de agua con otro componente. En este caso, el agua va a representar el disolvente o el solvente. Y como ya sabemos, el disolvente o solvente es el que va a estar en mayor presencia en la solución o en la disolución. Es el que va a estar con mayor cantidad en la solución. A diferencia del soluto, que puede ser un sólido o un líquido y que va a estar en menor presencia en la disolución. Las características de las disoluciones acuosas, encontramos el símbolo que es AQ, que esto se le encuentra o se le identifica en las ecuaciones químicas como subíndices en los compuestos, lo que indica que este compuesto está en estado acuoso o es una disolución acuosa. Siguiendo con las características, encontramos la presencia de electrolitos. Las disoluciones acuosas tienen presencia de electrolitos, lo que le va a brindar la característica de ser un conductor de energía a las disoluciones acuosas. Y por último, otra de las características es su estado de agregación. Su estado de agregación va a depender del disolvente, porque recordemos que el disolvente es el que tiene una mayor presencia en la disolución. Entonces, a mayor disolvente, a mayor agua, pues en términos sencillos va a quedar mucho más diluido. Pero a menor agua va a tener una mayor concentración, y si va a tener una mayor concentración, pues su estado de agregación puede variar. Y por último, vamos a revisar algunos procesos de disolución a breves rasgos, en donde es importante señalar que las moléculas no polares no logran disolverse en agua. Tal es el caso del agua y el aceite, que no se pueden mezclar fácilmente, no se pueden mezclar. En este caso, para los procesos de disolución tenemos el agua y la sal y el agua y azúcar. Que en el agua y sal, como ya tenemos conocimiento, pues es la mezcla de agua con cloruro de sodio. El cloruro de sodio va a ser el compuesto iónico y dentro de esta mezcla, pues
existen ciertas moléculas que atraen ciertos elementos y ocurre una serie de procesos que ustedes pueden observar aquí en esta imagen de la diapositiva, en donde el agua entra en contacto con los cristales de cloruro de sodio y se crean ciertos enlaces que logran esta disolución. Continuando con los procesos de disolución, encontramos el agua y el azúcar. El agua y el azúcar, como ustedes pueden observar, está representado por ese círculo. El agua está representado por ese círculo rosado y el azúcar es ese círculo azul. Ustedes pueden ver que cuando entran en contacto, estas moléculas se combinan hasta cierto punto de una manera uniforme, logrando la disolución de agua y azúcar, Y bien, esta ha sido mi presentación, espero que haya sido de su agrado. Ustedes aquí pueden revisar la bibliografía de donde yo obtuve la información para esta diapositiva y para mi informe. Y así finalizo mi intervención. Muchas gracias por su atención.